Buenas noches amigos, soy Joaquín Ricardo y como cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network, canal 85 de Claro, Win TVO y YouTube Live y demás medios digitales de nuestra plataforma, procedemos a realizar una nueva entrega de nuestro programa Comentarios y Reflexiones. Como ya ustedes saben, el programa consta de dos secciones. En la primera, analizamos los principales hechos acaecidos en el orden internacional en la última semana y de igual manera pasamos revista a las principales noticias del país que también sucedieron en el lapso de los últimos 7 días entre un programa y otro. En la segunda sección traemos siempre a una persona para hacerle una entrevista. En esta ocasión tenemos la honra de contar con la presencia del doctor José Alfredo Guerrero Bautista, quien tiene una doble condición que lo privilegia aún más. En primer lugar, él es abogado, lo que le permite un conocimiento de las leyes dominicanas que le ayudan a complementar su otro oficio que parece que ha logrado absorber más su tiempo, que es el de economista, un prestigioso y prestante economista, consultor, profesor universitario, asesor de múltiples entidades y organismos que ha elaborado en el área económica durante los últimos 40 años, o 40 o 50 años, y que ese es el medio en que se desenvuelve. Con él sostendremos una interesante entrevista sobre las medidas que tomó la Junta Monetaria con el tema de la mesa cambiaria que ha propuesto como una forma de mantener una mayor vigilancia y una mayor oferta también cambiaria, incorporando no solamente a los, como vamos a ver en la entrevista, a los bancos múltiples, a los agentes intermediarios, a los agentes de cambio, sino también a clientes corporativos que así son designados por el banco, que puedan participar en esta especie de mesa de subasta en donde se oferta el dólar y de esa manera se realizan y hay un mayor control por parte del Banco Central, que es lo que se persigue con las mismas. Pero eso lo vamos a ver en la entrevista que vamos a realizar en la segunda sección. En cuanto a la primera, vamos a comenzar con la parte internacional. La noticia más relevante, yo diría, todavía al día de hoy siguen siendo los dos lugares de conflicto que azotan al mundo. En primer lugar está el tema de la guerra de Ucrania con Rusia, los ataques inmisericordios de Rusia a Ucrania, a pesar de que existe una voluntad, según ha dicho el presidente de la Federación Rusa, el señor Vladimir Putin, a pesar de su vocación de paz, lo que ha hecho es incrementar y de manera peligrosa y provocativa, porque hay drones que no solo han llegado al espacio aéreo de Polonia, sino también a otras naciones que pertenecen evidentemente a la OTAN y que eso puede interpretarse en cierto modo como una provocación o como gustan a otros definir, una equivocación. De igual manera, en estos momentos el programa debe haber terminado y salido ya del Reino Unido el presidente Trump, donde estaba siendo recibido en una inusual segunda visita de Estado para en este caso un jefe de Estado norteamericano que está cumpliendo su segundo mandato. Y también que la próxima semana ya se inicia, lo tocaremos tal vez un poquito más en el comentario de la semana que viene, lo que es una nueva reunión de la Asamblea de Naciones Unidas, que se celebra la Asamblea General, que se celebra año por año y en la que asisten los principales líderes del mundo a exponer su criterio sobre diversos aspectos del acontecer mundial,
de un organismo que año por año sigue perdiendo estima por parte del público norteamericano. Perdón, no solamente norteamericano, sino del público del mundo, porque realmente el norteamericano lo hace por el tema, en este caso del gobierno, por el tema de los programas de ayuda y otras situaciones más que se presentan con resoluciones van y resoluciones vienen sobre temas que al fin y al cabo no hay ninguna solución al mismo. Y hay que tal vez reformular eso. Pero el resto del mundo también va perdiendo credibilidad cuando ve la imposibilidad de sus agencias y la complicidad, en cierto modo, de algunas de sus agencias en las áreas de conflicto con la parte que no es realmente la parte más sana, sino que es la parte vinculada con el terrorismo y con el terrorismo criminal, como es el caso de la dependencia que ellos tienen en Gaza, que tiene que ver, pero de la que los israelitas han dado demostraciones de que han colaborado firmemente con Hamas en la guerra que ellos sostienen. Pero bueno, nos fuimos al área internacional. En el área nacional, podemos decir que la principal noticia, digamos, sería todo lo que está aconteciendo. En primer lugar, la emisión de 10 mil millones de dólares más que fue aprobada por el Senado de la República y vendrá también a ser aprobada por el Congreso para aumentar el tope de endeudamiento que el gobierno tenía en el presupuesto de este año, para utilizarlo en recompra de vencimientos a corto plazo y también algo para parte de inversión. Y la otra parte a mencionar sería dos cosas más. El tema del intercambio de disparos, para llamarle de una forma, que sucedió en Santiago, donde murieron 5 personas presuntamente delincuentes, como defiende la Policía Nacional, pero que hay que esclarecerlo. Eso debe ser esclarecido por la justicia porque está rodeado de grandes nubes de misterio que la ciudadanía escéptica, al fin y al cabo, no cree que haya sucedido de esa manera. Y la otra parte sería, pues, la situación en que se ha visto envuelto el presidente de la República con los acontecimientos que han venido sucediendo a través del tiempo con personas de su propio partido que lo llevaron a publicar un tuit donde él dice que tiene amigos, pero no cómplices. Entonces, ese cúmulo de situaciones, desde aquella joven hasta los ministros que se han visto envueltos en escándalos que en algunos casos solamente han sido separados de sus cargos, pero no sometidos a la justicia, hasta otros recientes que están en proceso de ser investigados por la Procuraduría y que llevó al presidente al punto de decir que él tiene amigos, pero no cómplices. Entonces, con eso creo que cerramos las principales noticias de la semana y después de este corte comercial venimos con la segunda parte de este programa y la entrevista con el doctor José Alfredo Guerrero Bautista. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este
es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Bien amigos, como habíamos dicho en la primera sección de nuestro programa, tenemos la honra de contar de nuevo con un invitado que yo llamaría de lujo porque combina los conocimientos eminentes de las grandes mentes jurídicas también con sus conocimientos de las ciencias lúgubres, como una vez llamó Carlyle a la economía y a la economía política en un discurso de 1911, no recuerdo ahora, pero creo que era sobre algo de la oscuridad, y llamó las ciencias lúgubres a la economía. Nos referimos obviamente al doctor José Alfredo Guerrero Bautista, quien es economista, abogado, catedrático universitario, consultor, quien escribe en diversos medios de comunicación, columnas muy informativas, evidentemente defiende con vehemencia su creencia, su punto de vista, y eso se llama coherencia en la vida, pero lo hace de una forma que también enseña. Y a él, después de leer también un artículo que le escribió, fue que acudimos porque la semana pasada, creo que la principal noticia económica en el país fue la reunión de la Junta Monetaria, que ya van implementando algunas de esas medidas con anterioridad, pero no en una reunión en donde se mostró evidentemente a todo el poder económico, la Asociación de Bancos y todos los que conforman la Junta Monetaria, para decir de las medidas y las razones por las cuales se tomaban las mismas. A mucha gente le quedó el sabor de si era de alguna manera una especie de control de divisas, control monetario. A otros, pues pensamos que tal vez hay de ambas cosas, pero sobre todo de regular, me parece a mí, profano en la materia, lo digo, una forma, digamos, de regular un mercado que hasta ahora no es que es opaco, pero no hay una gran información y que no ha pasado nada, pero pudiera prestarse a situaciones de otra naturaleza. Y nosotros quisiéramos saber su opinión para que la ciudadanía esté enterada, porque realmente hay como una especie de temor de la gente. Y más ahora, añado yo, para cerrar esta introducción extremadamente larga y darle la oportunidad a que él hable y yo escuche, que es mi deber y mi interés, más ahora que la Reserva Federal de Estados Unidos en el día de ayer bajó la tasa de interés. Y la tasa de interés también fluctúa con la tasa de interés, y la tasa de interés nuestra fluctúa también con el tema del dólar. Bienvenido, doctor, una vez más, y muchas gracias por la gentileza que usted tiene de acudir a nuestro humilde programa. Bien, gracias por la invitación y sobre todo por esa generosa introducción y palabras sobre mi persona. Realmente es en la línea que decías, no es un control de cambio, se han mejorado las condiciones en las que se intercambia la divisa. Ayer salió un meme del gobernador del Banco Central, no sé si usted lo vio, en una foto como de Bolívar. Ah, de Bolívar, sí. En una foto de Bolívar con una mirada muy seria, y entonces con las condiciones que vieron de que el dólar ha bajado. Entonces da la impresión como que es manu militar y que ha actuado y que ha hecho un control de cambio, que ha puesto una medida de fuerza. Y realmente todo lo contrario. Lo que ha hecho esa resolución es que va a crear un mercado cambiario más transparente, tal como una plataforma. Porque va a haber una mayor transparencia
en la comunicación de los precios, en la comunicación del precio de las divisas. Y si uno ve la resolución de las cosas que impide a los participantes del mercado, a los participantes que van a estar conectados a una plataforma del Banco Central, donde las posiciones se van a ir viendo diariamente, e incluso interdiarias, de cómo va evolucionando las tasas. O sea, los intermediarios que van a participar, que ahora se amplían también, porque no solo es banco comercial y entidad autorizada, sino también que hay agentes de cambio, agentes de remesa y de cambio. También van a participar clientes corporativos en la plataforma. Por ejemplo, en un generador de divisas, de cacao o de un hotel, él genera sus divisas. Él da un servicio, le pagan en dólares. ¿De quién es la propiedad de esos dólares? La propiedad de los dólares es del que la genera. El generador, claro. ¿Qué le presenta el Banco Central? Mira, tú tienes la oportunidad de entrar aquí como un cliente corporativo en la plataforma. Aquí están participando los bancos, agentes de cambio, y pon tu postura. Pon tu postura. Yo quiero vender $1.000.000, que lo generé y que está bien porque tengo la confirmación de que soy un agente autorizado, pero eso es un cliente corporativo autorizado a usarla. Y aquí está. Uy, qué cosa más linda. Que tú pongas tu dinero en una plataforma al mejor postor. Tú vas a poner a competir ahí los grandes bancos comerciales que manejan la mayor parte de la liquidez, agentes de cambio, va a poner también a clientes corporativos que te pueden comprar. Porque no solamente es el generador de divisas, tú puedes ser un cliente corporativo que demanda dólares. Por ejemplo, las empresas que están en el país y que venden más para el mercado interno. Esa gente necesita materia prima, necesitan... o el comercio, por ejemplo. El comercio es un gran importador, trae bienes y los vende en el mercado local. Bueno, pues ahí tú vas a tener también los bancos, va a tener entonces a los grandes importadores. Entonces tú pones, yo voy a vender esto y es una subasta. El Banco Central lo que ha dicho, mira, esta es la subasta en la que tú vas a poner tu posición y entonces tú vas a recibir el mejor precio. O sea que de eso se trata, es más de organizar el mercado. Y de las cosas que tiene, por ejemplo, muy buena, es las cosas que se le prohíben a los participantes de ese mercado. O sea, tú participas en la plataforma comprando y vendiendo, entonces hay cosas que tú debes limitarte. Pero cuando uno lee esas cosas, son las mismas que, por ejemplo, en las bolsas de valores se le impide a la gente que son market makers, o sea, los brokers y los dealers que compran y venden divisas. Que acciones, por ejemplo. Y la acción de la bolsa de valores es el ejemplo del capitalismo, el ejemplo del libre mercado. Pero no es un libre mercado en el que tú puedas hacer lo que tú quieras. Por ejemplo, hay muchas transacciones y muchas cosas que se le impiden a las personas que están en la bolsa de valores. Por ejemplo, si usted tiene una cosa que se le exige, por ejemplo, a los market makers, a los traders, es que si tiene una posición de que quieren que le compre una acción, usted tiene que hacer el mayor esfuerzo para conseguirle el mejor precio. O sea, si usted está en la bolsa de valores y le dicen, yo quiero comprar acciones de Apple, él tiene que hacer el mayor esfuerzo para darle el mejor precio al cliente. Y así también otras cosas, por ejemplo. Nadie puede fijar un precio antojadizo, sino, aunque es un mercado... Sí, un mercado abierto. Lo que pasa es que si una acción se está vendiendo, por ejemplo, en algunos casos a 100 o a 105, 102, él tiene que buscar el mejor precio. O sea, claro. Porque es su cliente. Entonces hay cosas, por ejemplo... las obligaciones que lo vinculan al cliente. Lo vinculan al cliente. Y miren, preservar también los derechos del cliente. Exactamente. Porque mire algo. De esos participantes en el mercado de divisas aquí en la plataforma, hay clientes que necesitan sus dólares, por ejemplo, un banco comercial, un banco múltiple, él tiene necesidad de divisas. Si tiene que importar, por ejemplo, software, si tiene que comprar maquinaria, o sea, los bancos gastan en divisas para ellos, ¿verdad? Gastan en divisas para ellos. Entonces, en un momento, el banco puede llegar, yo necesito comprar hoy $5 millones. Está bien, pero tú recibes al mismo tiempo demandas para que tus clientes entonces compren 5 millones también. Entonces, ¿qué obligación tiene ese banco que necesita para él $5 millones, pero opera en la plataforma? Que él no puede comprarlo, por ejemplo, a 61 para él, y entonces... venderlo. Y entonces al cliente que le pidió que lo venda, a 63. o conseguírselo al cliente a 62. O sea, yo compro para mí a 61, que opero en la plataforma,
pero tú eres mi cliente, yo te voy a comprar a ti a 62. No. Ese es un tema, por cierto, que se rumora. Usted sabe que los mentideros son terribles. Y decían que los bancos múltiples, los grandes bancos, guardaban sus divisas. Guardaban sus divisas como una forma también, en cierto modo, de usted ayudar a que la tasa de cambio de una u otra manera pudiera influir. Y hasta un economista reputado, cuyo nombre no puedo, me dijo un día, mira, tú ibas a un banco a buscar $500,000 porque tú necesitabas, siendo cliente del banco, lo que fuera, y te decían, bueno, la tasa está a 62.50, vamos a suponer para la venta, pero no tenemos. Pero que a la salida alguien se le acercaba y le decía, mire, yo puedo conseguir los $500,000, pero no a 62.50 como dice la tasa. Yo solo consigo a 64 o 65. De esa manera, al haber una mesa de cambio con transparencia, ahí va todo el que tenga sus requerimientos. Y no hay forma de usted manipular tampoco, que es otro tema que me preocupa y me gustaría su opinión. ¿Por qué hay una diferencia tan grande, un margen de beneficio tan grande en la República Dominicana entre la tasa en que usted compra el dólar y la tasa en que usted vende? Igual, por ejemplo, la de las tarjetas de crédito. ¿Por qué se permite un 4 o un 5% mensual en una tarjeta de crédito? ¿Por qué ese margen, esa tasa de interés se le permite a los bancos? Sí, bueno, en la parte cambiaria, los márgenes grandes son siempre producto de que falta competencia. O sea, cuando uno ve mercados... Por falta de competencia. Cuando uno ve mercados muy grandes puede ser falta de competencia, puede ser colusión, pero precisamente cuando los mercados más profundos siempre se notan márgenes muy pequeños. El margen entre tasa activa y pasiva, por ejemplo, en Estados Unidos, en los bancos, es pequeñita. En la proporción, entrando al tema de tarjeta de crédito, la proporción entre un préstamo personal y una tarjeta de crédito, el múltiplo es como de dos o tres veces. Aquí nosotros damos un más alto. Y eso no lo regula, no hay... Bueno, miren, de los pocos productos financieros que tienen un tope a la tasa de interés, es la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito aquí no puede pasar, creo que 70% anual. Mucho, no es mucho. Pero eso era 105 y eso era 110 y eso era libre. Aquí llegó a haber bancos que cobraban 105% de interés. Entonces ahí, en una campaña muy interesante, que yo creo que la única vez que Proconsumidor ha brillado fue cuando estaba la economista altagracista, la esposa de Daniel Toribio. La esposa de Daniel Toribio y Alejandro Fernández, en el lado de la opinión pública, tuvieron una campaña de decir, bueno, está bien, estamos en libre empresa, estamos en competencia, pero esto no lo aguanta nadie. O sea, usted no puede darle una tarjeta a un pobre de 10,000, 15,000 pesos para salirle con un 100% de interés. Entonces ahí el señor Camilo, que era el superintendente, llegaron a un acuerdo y se puso ese tope a las tasas. Pero es el único producto limitado, entonces también nosotros tenemos tasa de interés libre en este país, tasa también libertad cambiaria, todo eso viene del año 2003 con el Código Monetario y Financiero. Son dos cosas que yo alabo mucho porque la clase política lo que dijo, bueno, mira, eso ahí tiene que ser determinado por la fuerza del mercado, pero eso no significa que yo me aparte, porque fíjate precisamente, o sea, el tema de las tasas, o sea, bueno, está bien, libre tasa, pero 105, no, por Dios, vamos a ver, vamos a poner una cosa, y ahí se puso ese tope, ¿no? Pero igual el Banco Central le da mucho seguimiento a las tasas de interés, cuando suben mucho, ahí puede intervenir con mecanismos de política monetaria, hay libertad de entrada y salida en el mercado, en los bancos, tienen sí sus requisitos de información y todo ese tipo de cosas, porque ¿qué es lo que pasa con la banca? ¿Qué es lo que a veces me da un poco de cosa cuando yo veo muchos banqueros hablando de... No, yo una vez fui a la ABA, cuando yo trabajaba en el Banco de Reservas, y yo llegué a la ABA a una reunión, y parece que estaba en un murmullo con el tema del Banco de Reserva, y entonces una persona dijo, no, ¿por qué estos bancos públicos? En tono despectivo, claro, se cayó cuando yo entré al banco. Entonces yo me senté, yo le pregunté, digo, ¿y cuáles son los bancos aquí que no son públicos? ¿Cuáles son aquí los bancos privados?
La banca comercial, la banca múltiple, es esencialmente una banca pública, porque estamos en un sistema de reserva fraccional. Los bancos tienen un capital que no le da para soportar las deudas que tienen, las deudas de depósito. Por eso el Banco Central es un prestamista de última instancia. Tú tienes un problema de corrida de depósito, tus depósitos están como debe estar en los préstamos, tú ganas una intermediación, pero yo te tengo que apoyar porque tú no tienes capital para tú soportar una corrida bancaria. O sea, tú no eres un banco eminentemente privado. O sea, los bancos privados se conocen en la historia como un modelo de free banking. O sea, en que yo con el capital que tengo, me autorregulo porque tengo que tener un límite de depósito, tengo una cámara de compensación privada. Bueno, y entonces está bien, trabájalo, yo no me meto en eso. Que se mete en tu banco, tiene tu problema. Pero con el nacimiento de la banca central, ya es un sistema mixto en el que el banco no se puede quitar del medio. Pues el banco no puede sustraerse. No se puede sustraer. Por todo lo que usted dice. Porque al no tener el capital suficiente, el banco, aún sea el nombre que tome, como banca privada no es tan privado porque está al fin y al cabo garantizado por el Estado, que como usted dice, en el caso de una corrida, es interesante, eso yo no lo sabía. Sí. En el caso de una corrida, el Banco Central entonces... Claro, el Banco Central interviene, prestamista de última instancia. Por eso se llama de reserva fraccional, o sea, yo tengo una reserva que es solo una fracción de mis depósitos. Entonces lo mismo pasa con el mercado cambiario. El Banco Central no se puede quitar del medio con el tema del cambiario. O sea, él no puede decir, no, déjame apartarme, que eso es un asunto de los generadores y de la gente que quiere vivir. No, porque ¿con qué que los bancos múltiples están haciendo operaciones cambiarias? Es con su capital, ¿no? Lo hacen con depósito del público. Entonces, ¿cómo hacer que tú tengas una liquidez que tú recibes porque estás en un mercado cambiario, en un mercado financiero en el que yo tengo participación porque soy prestamista de última instancia? Tú estás utilizando liquidez de los clientes para comprar dólares y transacciones, pero yo tengo que vigilarte, yo tengo que ver para quién tú estás comprando, tengo que hacer cosas como esa que te digo. Tú quieres divisa, pero no la compres más barata para ti y más cara para tu cliente. O sea, y todo eso, ¿cómo se organiza? Con plataformas electrónicas. ¿Qué es lo que esto hace? La plataforma electrónica existía, esto lo que hace es que ahora tú tienes que poner tu... Amplió la plataforma. Amplía la transferencia y también entonces vigilar lo que estás haciendo. Por ejemplo, un cliente va a un banco y necesita 15 millones de dólares. Bueno, eso no se compra de una vez. Y lo mismo pasa en el mercado de acciones. Cuando uno en el mercado de acciones dice, yo quiero comprar, qué sé yo, 100,000 acciones, eso es mucho. Eso se llama acciones de trader en bloque, o sea, es un bloque de acciones. Si no se pueden ejecutar de una vez, porque tú sales a buscar 100,000 acciones, ¿qué va a pasar con el precio? Se va a disparar. Sí, o buscar 15 o 20 o 30 millones de dólares. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Compro 20 un día, 50 un día, 30. O sea, voy haciendo la operación para que no se distorsione el mercado. Entonces, es lo mismo que dice el banco ahora. Tú quieres 15 millones para un cliente, no lo compres de una vez. Cómprale aquí, cómprale allí, cómprale acá. Pero ¿qué pasa? Cuando el banco ve que tú estás acumulando más divisa que la que estás vendiendo, él simplemente te pregunta, oye, ¿y esa divisa para quién son? Ah, no, para eso para el señor Joaquín Ricardo, que puso una orden de tanto. Entonces, es transparencia, o sea, es conocimiento. Y el Banco Central quiere que todas las personas que tengan y compren más de 15,000 dólares, bueno, pues simplemente que cumplan la ley. La ley no es potestativa, la ley de lavado de dinero dice que tú tienes que enmarcar el origen de tu fondo. Es importante hacer notar que estamos utilizando uno de los pininos que estamos haciendo con la ley de lavado, que es lo primero, ¿verdad? Sí. A ver, o sea que ahora, que es lo que ellos dicen, que cada transacción de más de 10,000 dólares más o menos, el banco tiene que autorizarla, algo así, ¿verdad? Sí, informar quién informar al banco para que no se haga, y el banco entonces toma nota y dice sí, se lo pueden vender. Exacto. Y va entonces regulando y viendo a ver qué va a hacer esa persona o ese cliente realmente con ese dinero. Claro. Si es acumulando para no tener que distorsionar el mercado. Claro. Pero me imagino que si es una mesa grande con tantos actores como usted dice, una suma de 10 o 15 millones aparece. Claro, entonces, exactamente. Entonces, tal vez ahí mismo, se ve con quiénes diferentes son, actores. Y la gente está actuando en el mercado ahí. Lo que pasa es que hay Porque los historias. agentes de cambio, por ejemplo, ahora, la agencia de cambio ahora
¿no notifican al Banco Central las operaciones que realizan? Sí, ellos lo notifican, pero ahora se va a hacer más exigente. Van a aumentarle también un poco el capital. Se le va a pedir aumento de capital y van a tener requisitos. Porque fíjate lo que pasa. Aquí hay una agencia de cambio que opera en el aeropuerto. Sí. Y ya está el Banco de Reserva también. Entonces, y ahí está el Banco de Reserva. Y hay varios. Pero es el único banco, hay más bancos, creo. Sí, en la plataforma también está Pero esa agencia de cambio empezó, la tenía la misma concesionaria del aeropuerto, era dueño de la casa de cambio. Y entonces tú entrabas, el turista venía, salía, llegaba y se encontraba con esta agencia de cambio a la salida del avión. Eso es una Pero ventaja. entonces los precios eran 3, 4 pesos menos que la... casi monopólica. Era, sí, exacto. Entonces, dentro del local era monopólica. Luego el Banco de Reserva logró poner una y entonces competían. Pero esa agencia, por ejemplo, cada vez que yo voy al aeropuerto, yo le quito 2 o 3 clientes porque yo siempre porque me da pena eso. Y entonces yo a la gente le digo, mire, esa tasa de cambio, chequéala contra el Banco de Reserva que está allí. Porque usted vamos a decir, bueno, pero es libre competencia, libre mercado, yo puedo ponerle a mi precio lo que yo quiero. Bueno, está bien, pero ¿tú sabes qué dice el banco ahora? El Banco Central con esta regulación, que tú tienes que poner visible para quien te compra dólares en casa de cambio, cómo está la plataforma. Como van a estar ¿cuál es la tasa? Como van a estar conectados, la tasa promedio de esa plataforma. La tasa promedio, exactamente. Incluso creo que lo van a publicar en intervalo de horas, o sea, no va a ser en línea, pero mira qué interesante, porque esa casa de cambio, tú tienes que esperarte ahí a ver, mira el precio aquí. Entonces, entonces eso es lo que buscan, o sea, más transparencia. Y hay algo más que le voy a decir, evidentemente, de lo que vamos a hablar después de este primer corte comercial. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas: que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Esa anécdota que contaba el doctor Guerrero es digno de mencionar, porque eso también, entre otras cosas, afectaba la imagen del país, porque el turista cuando llegaba, que a lo mejor no disponía de un servicio de carro que lo fuera a procurar, o no tenía un familiar, o no tenía un amigo, era un turista que llegaba, gastaba su dinero, tenía que cambiar por pesos, porque no iba a aventurarse a embarcarse en un viaje y que le cobraran en dólares, que no tenía la menor idea. Entonces lo que hacía era que cambiaba en esa casa de cambio del aeropuerto, que tenía 4, 5, 6 puntos por encima. Y realmente era casi una estafa al turista que hablaba mal del país. O sea que ahora eso que usted dice, ese dato, por eso lo quise traer a colación de nuevo,
es interesante saber, usted va a poder vender al precio que usted quiera. Va a poder ver la usted pantalla. puede venderlo al 70 que usted quiera. Así pero está la obligación de Sí. tener ahí a disposición del cliente que va a comprar la tasa promedio de la mesa de cambio, Exacto. que es lo que está Y en propiciando. el caso del turista vender, que necesita, ¿qué es lo que él quiere? O sea, que yo él quiere quisiera vender tener sus dólares para sacar un rendimiento. Exacto, porque entrego mis dólares para recibir pesos, salí afuera, un taxi, esto, lo otro, pero entonces cuando salgo y veo el Banco de Reserva o un banco privado, Banco Popular, que tiene una tasa que lo hubiera podido vender a 5 pesos o a 4 pesos más, entonces ya me veo que... En ese caso lo que se dice es que se abusó de una posición dominante. Al ser la única y la primera que ve, entonces todo ese tipo de cosas es lo que busca el Banco Central eliminar. Y también eliminar, porque la historia está llena de ataques especulativos a la moneda que buscan otros intereses, incluso políticos. Hay una persona famosísima por ahí que la admiran mucho en el mundo, que se ha especializado en hacer ataque especulativo a monedas, buscando fines de desestabilizar políticamente gobiernos que no confían. Entonces, eso es lo que hay. Un amigo me preguntó, entonces José Alfredo, ¿tú les recomiendas a los cambistas que duerman con ropa? Digo, no vamos a volver a la operación Duarte ni a nada de eso. Porque al final... Hace referencia a eso en su artículo. Sí, se hace la referencia, ni tampoco un sistema de reintegro de divisa en el que, eso por hace ejemplo... un tiempo el presidente. Exacto, cuando el doctor Saladín, entonces, no, que yo soy el Banco Central, denme la divisa, yo la asigno, yo la vendo. No, nada de eso. Yo creo que esa experiencia la entendimos. Esos episodios de trancar cambistas, eso es parte de nuestra historia vernácula y todo. Claro, mayor regulación, mayor transparencia, una mesa abierta donde intervienen nuevos agentes ahora que se incorporan. Y el pregón va a estar ahí porque es una subasta. Es una subasta. Es una subasta, o sea, la gente el dólar se ha disminuido, pero entonces cuando el mercado se alinee y vean las cosas, que la gente no empiece otra vez, pero mira, llegó a 63, ese es el precio. El precio del libre cambio en una mesa donde participan todos. El Banco Central puede ver si es que hay mucha demanda en un momento específico y puede decir, bueno, déjame vender mis reservas para que se amortigüe. Pero eso es lo importante, el Banco Central ahora va a ser una especie de estabilizador de precios. Exactamente, pero con información que está en línea día, y transparente. Día a día. Porque lo que pasa es que el Banco Central vendió en algunas ocasiones reservas en base a rumores de, que mira, que está vendiendo fulanito a 70, aquel allí, a esto, entonces, o la demanda se multiplicaba, porque es una de las cosas que se impide en los mercados de valores y se impide también en el mercado cambiario, de que tú no puedes crear rumores y cosas artificiales. O sea, que una demanda de 10 millones se la pide a 4 gente, entonces se convierte en 30, o a 4 en 40. Entonces, se tiene ahí una idea bien de cuál es la demanda efectiva. Lo que se dice es una demanda de 40 millones en vez de una demanda de 10. Exactamente. Entonces, se la voy pidiendo. Entonces, tú tienes 4 gente buscando 10 millones de un solo cliente. Entonces, se crea... Esto es un banco central que ve que las cotizaciones están subiendo y dice, pues déjame vender divisa. Pero la demanda no era esa. Claro, bienvenida la reserva del banco para que entonces sigan operando la gente en su beneficio cambiario, ¿no? Conversé con un amigo que lo ha escrito y quería escuchar su opinión. Ahora, decía, él hablaba de no exactamente a eso, pero diciendo que por qué aquí no se permitían las cuentas corrientes en dólares. Si ya hay cuentas de ahorro en dólares, que tal vez eso permitiría también contribuiría, piensa él, en cierto modo, a cierta estabilidad o a que el que tenga sus dólares que los genere y quiera tener una cuenta corriente en dólares para pagar sus necesidades, pudiera hacerlo. ¿Qué opinión le merece a usted esa aquí se puede ahorrar en dólares. Ahorrarlo sí. Sí, en los bancos múltiples. Pero la cuenta de ahorro es una cuenta realmente... Lo que no se hace es se gira por cheque, pero ya ahora con el tema de la transferencia, o sea, eso, la cuenta de ahorro opera realmente como una cuenta, es una cuenta muy líquida. Y también que a su vez, aunque es de ahorro, opera también con una especie de cuenta corriente por el tema de la transferencia. Y hay muchas opciones también de manejo de dólares, inversiones en dólares
en productos de liquidez inmediata de 30 días. Estamos bien sofisticados. O sea que de hecho eso se está haciendo, sí. Aunque no haya una cuenta corriente con cheques, sí se puede. Yo no sé, para mí no sería como tanta porque también en la cuenta corriente eso ya implica más costos de transacciones, más cosas. Solo los bancos comerciales, bancos múltiples son los que lo operan. Pero no me parece como lo muy importante ahora. Sino más bien estabilizar ese sistema. Entonces, pero aquí tenemos, por ejemplo, bonos en dólares, se emiten en dólares el gobierno. O sea, que en eso estamos. O sea, el país está realmente cumpliendo con la libertad la libertad cambiaria. Aquí los flujos de capital le pueden entrar, las empresas extranjeras sacan su dinero, sus dividendos. Lo que pasa sí es que tenemos que organizarnos, o sea, tiene que ser de una manera que se vean las necesidades, que se determinen a través de plataformas, que están actuando gente de manera legítima. Y si ese es el fin, como usted dice, de que haya mayor transparencia, de que haya una mesa donde ya participa prácticamente todos los que intervienen en el tema de las divisas, no solamente la banca múltiple, los agentes de intermediación financiera, sino también los agentes cambiarios, como usted dice, clientes corporativos que se le dan ese rango para que también participen. Todo lo que contribuya a la claridad y a la libre competencia, pues debe ser el objetivo también del mercado cambiario, con el ojo siempre omnipresente, el ojo del vigía, en este caso el Banco Central, que en el caso en que también la prima se pueda disparar por una razón X u otra, él puede entonces hacer su especie de estabilización de precios con el uso de las divisas que él tiene en sus reservas. Y inyectar o no en un momento dado. Y es una responsabilidad que no se puede quitar. Eso está él tiene todo el derecho de hacerlo. El gobierno se puede desentender de lo que pasa con el molondrón, con el aguacate, con lo que sea. No con el dinero. Pero con cosas así tan importantes, fíjate que mantiene la libertad cambiaria, mantiene la libertad de tasa de interés, pero estoy arriba del mercado. O sea, yo no puedo abandonar esas cosas que volatilidades extremas pueden causarle problemas al país. Doctor, yo no puedo desaprovechar esa oportunidad en los minutos que nos restan. La deuda externa siempre sigue siendo objeto de preocupación. Yo sé que las personas versadas como usted en economía, eso depende mucho del tamaño de la economía, ¿verdad? Recientemente el Congreso, a instancias del Poder Ejecutivo, aprobó un aumento de $10.000 aproximadamente, de $10.000 millones en la erogación que se había destinado para el año. Lo subió de 51 por ahí algo a 61.000 y algo, que es los 10.000 millones que aprobó por lo menos el Senado ya en 2 lecturas, y creo que la Cámara de Diputados, si no lo ha hecho, lo debe hacer en los próximos días. El presidente argumenta que eso se necesita, evidentemente, en una parte para ejecutar la obra, y en otra para los famosos rollovers, o sea, comprar deuda a corto plazo, de vencimiento, que ya están vencidas, pero siempre la idea sería que ese rollover siempre es bueno si usted logra colocar esos bonos a un precio inferior del que usted acaba de comprar. Si lo coloca mayor de lo que usted está pagando por el actual, la situación es más complicada. Va a pasar porque tienen los votos para hacerlo. Eso incrementa, eso ayuda, perjudica. Mira, con la deuda soberana dominicana, ahí vemos la importancia también de los precios. Uno se endeuda hasta que los mercados crean en ti. El cambio de ministro de Hacienda le abrió a quien compra, a quien adquiere deuda soberana dominicana, le abrió un espacio de posibilidades de hacer una reforma fiscal, una reforma tributaria. Porque el país se pasó 6, 7 meses en España boba. Le destruyen la reforma, que era muy mala. Las reformas realmente se le hicieron en las vistas públicas. Eso era de sentarse y decir, por aquí hay que ver el asunto, vengan, vámonos.
pero ahí primaron los egos, las cosas y pero nada, o sea, se resolvió eso, entra Magín Díaz y fíjate que mejoraron la calificación de riesgo del país. O sea, el país está en todas las condiciones de buscar una reforma de consenso, le mejoraron la calificación, ahí está el compromiso ahora de que los futuros endeudamientos van a ser para obra, que lo necesita porque el gasto corriente se ha desbordado, el gobierno no ha ejecutado como se esperaban los planes de inversión pública, o sea que hay un abanico de esperanza. Hay un abanico de esperanza. Y al mismo tiempo una obligación de hacer esa reforma. Está en la obligación de hacer. Ya es impostergable. Yo tengo años abogando por eso, pero y no le van a dar un chance más con la reforma fiscal. Si el país no hace una reforma fiscal en poco tiempo, porque la letanía de que la vamos a hacer, llevan 7 u 8 años, ¿no? En eso, ¿no? Tienen el Congreso, tienen los votos, tienen una persona consciente, están consensuando con la clase empresarial, con la fuerza pública de la nación. Entonces ya es un asunto de consenso. Fíjate que la gente no rechazó la reforma fiscal. La gente fue la que presentaron. La presentada fue, y creo que lo debatimos aquí. Claro. O sea, lo que se eliminó fue una mala reforma. O sea, el país no es... el país no tiene una visión rothbardiana del impuesto. Murray Rothbard, que es el economista que me gusta mucho a mí, ¿sabe cómo él define el impuesto? Él dice el impuesto es un robo. O sea, compulsivamente el Estado te quita parte de tu dinero. Eso es un robo. Y te mete a la cárcel. Sí. Bueno, pero nosotros no pensamos así. El pueblo dominicano acepta los impuestos, acepta la inversión pública, acepta la participación del gobierno en áreas privilegiadas, pero hay que hacerlo bien. No, y especialmente lo que el gobierno debe dar señales de austeridad propia, también, de que ellos mismos necesitan recortar su gasto corriente. Recortar su gasto. Para entonces usted puede pedir sacrificio a los demás. Y tiene que resolver el problema como este de Senasa, que ahí se está hablando de una doble... ¿Eso te parece a Van Inter? Una doble contabilidad, un asunto... No, entonces eso tiene que ponerlo claro. O sea, yo creo que el gobierno tiene chance de hacerlo, pero tiene que ponerse las pilas. O sea que ese dinero parece que es necesario para como yo le dije, y algo que quede para las inversiones públicas, porque realmente, por ejemplo, el presidente ha anunciado en los últimos tiempos 3, 4 obras de importancia, la Avenida de la República de Colombia, que los fondos están, pero no comienzan. Sí, no comienza tan lento. O sea, lo mejor es que esos fondos estaban. Y hubo necesidad de emplearlo en otros lugares. El gobierno se vio compelido a hacerlo. Y como usted dice, eso es algo importante que la gente, bueno, su perspicacia y su experiencia lo torna. La paciencia se agota. La paciencia se agota y el presidente todavía tiene un enorme capital. Un enorme capital, él. Él, porque los funcionarios hay que ver bien. Algunos muy eficientes, pero otros, ¿verdad? Que no, que por cualquier razón no arranca. Entonces, y esos escándalos que hay anteriores también, de otras situaciones, esa educación de mi vida, usted comprenderá, ahí. Pero él todavía tiene el capital para poder impulsar esa reforma, pero el tiempo se le agota. Ahí lo vi en una noticia caminando para acá, que está inspeccionando las obras del metro. Sí, él tiene que buscar un equipo que funcione, porque lamentablemente... él no puede, su tiempo no está para el presidente Balaguer, con menos posibilidades físicas y todo, él mismo dirigía todo el proyecto de inversión pública. El presidente Balaguer sabía qué se estaba haciendo allí, aquí, los costos, lo lleva todo. Entonces, eso hay que imitarlo. Hay que imitar a Balaguer tanto en su capacidad de ejecución como en su preeminencia de las obras públicas y que están ahí, que se terminen. Entonces, porque yo no hago nada teniendo funcionarios muy pulcros, pero que entonces una carretera que se pudo hacer en un año, costando 100 millones, con el tema de la ineficiencia, la voy a hacer en 3 años, me va a costar 300, no se perdió un peso, pero me costó más. O sea, hay que buscar un balance en el asunto. Claro. Y sobre todo si eso le añadimos el problema grave que tenemos con el tema eléctrico, que no hay manera como de dar... ahí se quemaron de mala manera. No entiendo
qué vamos a hacer con eso, porque eso es una especie de túnel de la Danaide, eso no tiene fondo, no hay fondo, es un túnel sin fondo, donde el dinero que se va se filtra y sigue. Y no aparenta existir una solución porque tampoco existe el dinero para invertir en las áreas necesarias, que son las áreas, las distribuidoras, con una pérdida de un 41%. Claro. El tema de la generación, que al mismo tiempo sí se anuncia día por día, nueva generación, pero ahora se anuncia una generación solar, pero sin acumuladores de emergencia. Y aquí debíamos tener, según un informe de la GIZ alemana, alrededor de 400 o 500 megavatios de acumuladores en caso de que estamos en el tránsito ¿verdad? De la ruta de los ciclones, donde puede haber una semana nublada, donde la energía no llegue y eso trastorne. Entonces, se hace más que eminente la necesidad de que esa reforma, como usted muy bien ha dicho, se haga. Y nos alegra entonces que por lo menos tengamos, y le agradecemos su presencia y sus explicaciones en torno al tema de la mesa cambiaria, que era lo que a nosotros realmente nos preocupaba, y los amigos televidentes pueden descansar tranquilos después de ver y escuchar sus explicaciones, que lo único que se busca es transparencia. Transparencia, regular las operaciones y que de esa manera hay una mayor accesibilidad. Así que esos memes de manos militares con Bolívar, eso no van. No, y la gente que piensa que había una corrida. Que corralito, corralito, nada de eso. Que la gente entendía. Porque hay una especie de paranoia, tal vez producto de nuestra historia, vamos a llamarle así, que siempre creemos que el gobierno anda buscando una manera de restarnos. Doctor, le agradecemos nuevamente su presencia, muchas gracias por sus aclaraciones, sus siempre sabias sugerencias, y será, amigos, hasta una próxima entrega de comentarios y reflexiones.